Saludos, hermanos. Tenemos una lección muy bella hoy acerca de lo que el Señor Jesús hace. Y el título es Jesús ve, toca y sana. Tomamos esta lección de lo que Jesús hizo con la suegra de Pedro en Mateo 8, versos 14 y 15. Ella Rompehielo tiene una pregunta muy interesante que sería bueno compartir, y es: ¿cuál ha sido la sanidad, el milagro más fascinante o más interesante que has visto o que has escuchado acerca de la sanidad física? Vamos a compartir eso por un momento en esta reunión y vamos a ver qué podemos compartir acerca de eso. En cuanto a la lección, vemos que Jesús llegó a la casa de Pedro. Y en Mateo capítulo 8, versículo 14, la Biblia dice que cuando Jesús llegó, ellos encontraron que la suegra de Pedro estaba enferma, que tenía una fiebre. Algunos dicen: ¿por qué Pedro negó a Jesús? La respuesta es porque le sanó la suegra. Bueno, esa es una broma, pero amén, sabemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. En Mateo 8:14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Noten que nadie le dijo a Jesús que hiciera nada. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Así que Jesús nada más que fue donde estaba la suegra de Pedro, vio que estaba enferma, amén, y puso su mano sobre ella sin que nadie le pidiera nada. Una de las cosas que vemos en la Biblia es que muchas veces las personas venían a Jesús pidiéndole algún tipo de ayuda, pero vemos que en esta situación nada se le pidió a Jesús, sino que Jesús tomó la iniciativa por sí mismo. Y esto es algo importante porque muchas veces en nuestra vida Dios toma la iniciativa. Hay veces le pedimos, a veces le rogamos, pero hay veces que Dios simplemente toma la iniciativa porque ve nuestra necesidad y hace algo por nosotros. Y eso es muy diferente a lo que vemos en este mundo. Si queremos hablar o si queremos tener una cita con un doctor, con alguien importante, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros tenemos que hacer una llamada, ver cuándo es un buen tiempo para el médico o para el agente del gobierno, para lo que sea, y entonces nosotros nos ajustamos a la oportunidad que nos da esa persona importante. Pero vemos aquí que fue al revés. A Jesús no se le pidió nada. Él simplemente vino donde estaba aquella mujer enferma y la tocó y fue sana. Y lo hizo ¿por qué? Dice la Biblia en diferentes lugares que Jesús tenía compasión de las personas. Así que la razón por la cual Jesús tomó la iniciativa de sanar, de tocar a la suegra de Pedro, es porque vio su necesidad y tuvo compasión de ella. Es importante que nosotros seamos gente de compasión como lo era Jesús. Es decir, que cuando miramos a una persona que está en dolor, en tristeza, que tiene una necesidad, que nosotros tomamos la iniciativa para ayudar a esa persona, para suplir su necesidad. Fue algo muy característico de Jesús que él veía los que otros no veían. Algunos hubieran visto: bueno, la suegra de Pedro está enferma, es una fiebre, pues se le va a pasar con el tiempo, déjala ahí, tranquila, no la molestes porque tiene fiebre. Pero Jesús vio su necesidad y decidió hacer algo por ella. De la misma manera, Jesús veía cosas que otros no veían. Cuando vio allí al lado del mar a Pedro y Andrés, que eran pescadores, les dijo, ¿qué cosa? Ese llamado que le hizo, le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Así que la gente quizás había mirado a Pedro y Juan: no son pescadores, déjalos ahí tranquilos. Pero Jesús vio en su vida grandes apóstoles y los llamó. Amén, tomó la iniciativa. Cuando Jesús estuvo llegando a Jericó, y aquel hombre que era muy pequeño llamado Zaqueo, que se subió al árbol, dice que Jesús lo miró, Jesús lo vio. Amén. Y Jesús mira a las personas. Él te mira a ti y Él te mira a mí. Él tiene sus ojos
sobre nosotros. El Señor obra de una manera muy simple. Nosotros a veces complicamos las cosas. Queremos que las cosas sean con mucho ritual, con mucha complicación, con mucha pompa, con mucha ceremonia. Pero la realidad es que en las cosas de Dios, las cosas son simples. Amén. A veces cuando oramos, yo escucho las oraciones de las personas y dicen tantas palabras grandes, dicen tantas cosas complicadas. Ojalá que Dios lo comprende porque lo sabe todo, pero palabras que yo ni conozco, amén, cosas complicadas. Y hay personas que dicen, yo no sé orar, porque no saben cómo usar ese tipo de lenguaje. Pero la realidad es que Dios quiere que oremos con nuestras palabras. No hace falta un lenguaje complicado, no hace falta grandes palabras. Lo que hace falta es un corazón que verdaderamente quiera tener contacto con Dios. Amén. A Dios le gustan las cosas sencillas. A Dios le gusta que nosotros seamos personas sencillas, personas simples. No quiere decir que no seamos inteligentes, pero quiere decir que vivamos una vida simple, no complicada, que no compliquemos las cosas. Amén. La fiebre que estaba sobre la suegra de Pedro, amén, la tenía allí cautiva, la tenía prisionera. No teníamos que complicar la cosa. La mujer está enferma, necesita sanidad. Eso es todo. Amén. Cuando Jesús puso su mano sobre ella, dice que la tocó. La fiebre la dejó completamente. Quiere decir que la fiebre era algo que le estaba atacando. Que la fiebre era algo que no le pertenecía a ella. Amén. Que no tenía que ser parte de su vida. Y al toque de Jesús, la fiebre completamente la dejó, se desapareció. Y vemos que el milagro que sucedió fue un milagro no solamente repentino, rápido, sino un milagro muy marcado, porque al instante aquella mujer se levantó y dice que comenzó a servir a Jesús. Amén. Y esto es algo muy bonito porque ella se levantó y no es que se puso a pensar si estaba bien o si se sentía bien o qué iba a hacer o que le ayudaran a recuperarse, sino que ella se levantó con fe, se sintió completamente sana y entonces en agradecimiento al Señor hizo algo por él. Yo creo que la suegra de Pedro es un buen ejemplo para nosotros. Dios hace grandes milagros en nuestra vida. Él reprende males. Con su toque, muchas cosas desaparecen de nuestra vida porque no son parte de nosotros. Pecados, actitudes, temores, todo tipo de preocupaciones, todo tipo de dolencias se van de nosotros porque no nos pertenecen. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer como hizo la suegra de Pedro. Debemos de servir al Señor Jesús. Debemos de tener esa respuesta personal, amén, a lo que Dios hace en nosotros. Ese deseo de servir a Dios. Pero hay gente que después que reciben el milagro de Dios, hasta se apartan de Dios, se alejan. Ya tengo lo que necesitaba. Ya recibí la respuesta a mi oración, por lo tanto, no necesito a Dios. No dicen eso. Nadie dice eso. Pero con su actitud y con sus acciones, eso es lo que demuestran. Demuestran que estaban buscando a Dios con un deseo egoísta, nada más que para que Dios contestara lo que ellos querían. Y una vez que lo recibieron, se apartaron de Dios. Pero no debemos de hacer eso, debemos de hacer como hizo la suegra de Pedro, convertirnos en un instrumento de bendición y de servicio a nuestro Salvador. Hasta aquel momento, todo el enfoque estaba en ella, ayudarla, servirla, cuidarla. Amén. Pero hoy ella dijo, no quiero más que el enfoque esté en mí, porque quiero servir al Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que ese toque de Jesús, ese toque de Dios en nuestra vida, debe de causar que tengamos el deseo de servir a Dios. Pablo les escribió a los tesalonicenses y les dijo que cuando os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Así que nosotros debemos de hacer también como los tesalonicenses, de recibir, gracias a Dios, por las cosas bellas que recibimos. Pero entonces tener el deseo de servir
al Señor Jesús. ¿Cómo servimos a Dios? Servimos a Dios al compartir el Evangelio. Servimos a Dios cuando ofrecemos de nuestro tiempo o talento, amén, para hacer algo. Servimos a Dios cuando el sábado salimos con hermanos para evangelizar, para llevar una invitación a otra persona, para llevar una palabra de ánimo a otra persona que necesita el toque del Señor Jesús. Me recuerdo de la historia de los 10 leprosos, que Jesús llegó donde estaban 10 leprosos. Ellos querían ser sanos, Él los sanó a los 10. Les digo, vaya y muéstrense al sacerdote. Ellos fueron, amén, pero de los 10, solamente uno regresó. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los otros 9? Los otros 9 no sé dónde están, Señor. Pero yo vine para darte gracias por lo que has hecho. Y es triste que hay veces es la minoría de las personas que regresan cuando reciben un milagro para darle gracias al Señor Jesús y para servir al Señor Jesús. Debía de ser la mayoría. Si Dios ha contestado una oración en tu vida, si Dios ha hecho un milagro, si Dios ha hecho algo especial por ti, debes de tener el deseo de servir al Señor Jesucristo. Debe de tener el agradecimiento para regresar a Él y decirle gracias, Señor, y entonces servirle de alguna manera con gratitud. Gloria a Dios. Así que esta lección es una lección que es un buen ejemplo para nosotros. Gracias a Dios por sanidades. ¿Cuántos han sido sanos? Amén. ¿Cuántos han recibido quizás la respuesta a otra oración? Un trabajo que necesitaban. Que Dios supliera alguna necesidad en su vida. Que Dios cambiara alguna circunstancia negativa o dolorosa en su matrimonio, en su familia, en su vida personal. Todo eso hemos recibido de Dios. Quizás lo compartimos al principio de la lección. Entonces nuestra respuesta debe ser darle gracias a Dios y servir al Señor Jesucristo. Amén. Una buena pregunta para compartir personalmente cada uno. Tomando en cuenta todo lo que Cristo ha hecho por ti, ¿qué vas a hacer para demostrar tu gratitud? No conteste una pregunta general, conteste una pregunta específica. Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Amén. Y una pregunta para terminar, ¿qué puede usted hacer para animar a alguien que esté enfermo? Amén. ¿Qué puede hacer? Pues quizá la respuesta se la voy a dar, por lo menos orar por la persona. Amén. Darle ánimo y inspirar su fe para que puedan recibir un milagro y que puedan también servir al Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta bella lección. Gracias a usted. Dios lo bendiga mucho. Siga adelante con el Señor. Amén.